Ahí lo checan, si no me Ya, dice. ya, ya. ¿Sí, verdad? Bueno, entonces, vamos a ver un poquito de materia. Le voy a ir igual compartiendo un archivo para que vayamos escribiendo ahí parte de la teoría. Gracias. Entonces, materia. También le compartí profe ya el archivo el de ayer. Ya Sí, para de que álgebra, muchas gracias. Sí, me va a ahí servir muchísimo, ahorita lo imprimo. entonces, materia dice ahí es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. O sea, esa es su definición básica. Que la debemos de tener de cajón, ¿no? Ajá. Y pues básicamente lo que aquí lo que aquí tenemos que ver son todas sus propiedades y cómo interactúa algún tipo de materia con otra, sus transformaciones y también sus leyes. Entonces, derivado de esto, nosotros vamos a tener que la materia tiene, se supone que de manera general, tres estados, ¿no? Ajá. Nada más que pues hasta hoy en día como que ya se han planteado dos nuevos. ¿Así? Algunos dicen que son realmente cinco estados de la materia. Uno de ellos es el plasma, que seguramente usted ya lo ha escuchado. Las Y otro estrellas. de, ajá, más o menos, o sea, que es como un estado entre lo sólido, o sea, como que una mezcla de los tres prácticamente. Nada más que pues todavía, o sea, que sea un hecho, que esté confirmado, todavía no. Y el otro estado de la materia, ahí sí no he investigado como que muy a fondo, pero sí conozco su nombre, es el bolsón de Einstein, eh, el condensado de Einstein-Higgs, algo así se llama. Eh, ese, ahorita lo vamos a anotar para que también lo tenga usted presente. Ese, pues es también un estado que está como que todavía en forma teórica, no se ha comprobado su existencia, pero pues muchos así aseguran que es casi un hecho que está presente. Entonces, la materia, vamos a decir, tiene cuatro, cinco manifestaciones, aunque únicamente se tienen comprobados tres, y son las que vamos a nombrar a continuación. Entonces, como les digo, la primera pues es el estado sólido, ¿no? El estado líquido y el gaseoso. Estos son las que sí ya debemos tener bien claras. Y las otras dos que le digo que son las que todavía no están como que 100% confirmadas es el plasma, perdón, y el condensado, así se llama, condensado de Bose-Einstein. Justamente pues propuesto por estos pues, científicos. Eh, este condensado, de lo poquito que sé, es que es un estado de la materia para algunos materiales que están a temperaturas absolutas, se dice. No sé si usted recuerda las escalas de temperatura, que si Sí, Celsius, los Fahrenheit, centígrado. una de las escalas, que de todos nos vamos a ver más adelante, es la escala Kelvin. Y en esa escala se supone que se manejan las temperaturas absolutas o la temperatura del cero absoluto. ¿Por qué? Pues porque ahí se supone que es donde se considera la temperatura más baja que existe aquí en el planeta, que es aproximadamente 273 grados bajo cero, 273 grados Celsius. Entonces, esta última manifestación de la materia se supone que son materiales que se encuentran más o menos a esa temperatura. Entonces, son como que cuerpos demasiado duros, muy, muy, muy sólidos, y como que van creando capas entre sí. O sea, están demasiado unidos que comienzan a hacer capas entre sí. Pero pues como les digo, es como que todavía una hipótesis, no hay realmente un fundamento que ya lo haya comprobado. Pero Sobre bueno, esto,
Sobre esto, lo contrario al Bose-Einstein sería el Ujú. plasma, ¿no? Porque es súper, súper Algo caliente. más o menos así, exactamente. Sí, sí, 10.000 sí. grados, algo así, oí por ahí. Sí, 5.000 sí, grados. sí. Pero pues afortunadamente nosotros pues nada más nos enfocamos en estos, en los primeros tres. En el caso del estado sólido, pues de antemano debemos saber que las partículas están demasiado unidas entre sí, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las características de un sólido? Primero que nada, las partículas que lo conforman están unidas y hay un mínimo espacio entre ellas. Entonces, esa es quizás la característica fundamental del sólido. Tiene partículas demasiado unidas, se dice, y eso permite que no difícilmente se puedan separar. Por eso, justamente cuando están muy, muy, muy unidas, van formando textura, este tipo de densidad, o bueno, en fin, tiene muchas propiedades que se van a ir viendo ahora sí que con el paso. ¿Cuál es otra característica de los sólidos? Que estos van a poseer forma y volumen. Entonces, al estar en estado sólido, difícilmente se pueden deformar. Y como eso sucede, entonces a este tipo de cuerpos yo les puedo medir sus longitudes, obtener una forma y por ende calcular su volumen. Algunas de sus propiedades también son la dureza, peso y porosidad. O sea, como que de las que son un poquito más claras, que se pueden ver más a simple vista. ¿Todos los sólidos son Entonces, porosos? todos los sólidos. De hecho, la mayoría de los cuerpos son porosos. Eh, es que casi el término de porosidad se refiere a que en un cuerpo, en cualquier cuerpo, en cualquier parte de materia que nosotros tengamos, pues sí van a haber moléculas unidas, pero por muy unidas que estén, siempre van a existir pequeños espacios en los que no va a haber nada. Esa es la porosidad. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, no sé, un celular, pues parecía que realmente es un cuerpo completamente liso, pues si nosotros alcanzáramos como que a acercar la vista con un microscopio, nos daríamos cuenta que efectivamente hay espacios todavía entre las moléculas. Esa propiedad es la que nosotros conocemos como porosidad, aunque obviamente en algunos cuerpos va a estar más presente que en otros. Entonces, esto en cuestión de los sólidos. Ahora, en cuestión de los líquidos, sus características fundamentales son las siguientes. Eh, las partículas o moléculas, como les podemos llamar, están unidas con menor fuerza de cohesión que en los sólidos. Entonces, conforme voy avanzando con estos estados de la materia, me voy dando cuenta de que las partículas comienzan a separarse, ya no están tan unidas como en los sólidos. Entonces, ¿cuál es quizás una de las características principales de los líquidos? Que la forma que poseen la adquieren por el recipiente que los contiene. Un líquido en sí no tiene forma. Va a adquirir forma una vez que yo lo tenga en un recipiente, como el agua, ¿no? Sí. Entonces, esa es una característica fundamental. Al tenerlo ya en un recipiente, entonces es posible calcular el volumen, mientras como que no tanto, ¿no? Entonces, mientras se encuentre un recipiente, ahora un recipiente pues no necesariamente tiene que ser
contraste, ¿no? O sea, a un río, por ejemplo, sí le puedo obtener el volumen, pero pues porque está contenido justamente en un cauce, ¿no? Sí, ajá. Exactamente. Entonces, mientras se encuentra en un recipiente, puede obtenerse su volumen. Ahí está. Entonces, ahí vamos. Y pues ya en el estado gaseoso, vamos a decir que las partículas se encuentran débilmente unidas. Ah, ok. Más dispersas, Y ¿no? están muy separadas las partículas y como que es las bolas rebeldes y hace que se estén moviendo a cualquier dirección. Por eso es muy difícil, además de que no van a estar unidas, es muy difícil como que introducirlas a un recipiente, guardarlas, ¿no? O sea, siempre van a tender a escaparse estas particulitas. Por esa razón, por ejemplo, es que los globos de... Algunos dicen, ay, ¿por qué mi globito de helio se está desinflando? Y pues está bien amarradito y toda la cosa. Pues, o sea, las partículas de gas son tan pequeñitas que cuando ellas están presentes dentro de la tela del globito, dicen, ay, bueno, por muy pequeñita o por muy unidos que estén las partículas del globo, dicen, ay, pues sí hay suficiente espacio para que yo pueda escapar. Entonces, justamente por eso los globos se desinflan, ¿no? Porque las partículas de gas siempre van a querer escaparse y en el más mínimo espacio van a poder ellas acceder y salirse. Entonces, como les digo, como yo les digo, son las partículas más rebeldes. Entonces, al no poder como que juntarlas, como o sea, no hay un método así muy claro para que yo las pueda unir, entonces los gases no van a tener ni forma ni volumen. Entonces, no tienen forma ni volumen los gases. Y pues posiblemente esas sean las características más importantes de los estados de agregación. Ahora, se tiene bien entendido también que el único compuesto, si se puede decir así, o mezcla, o la única molécula que realmente puede poseer los tres estados de la materia es el agua, ¿no? Entonces, por eso es muy importante también que en este asunto de la física se conozca justamente esos cambios de agregación en el agua. En el agua es como normalmente se estudia. Entonces, vamos a buscar aquí una imagen para que... de hecho, el agua es el único cuerpo que, que posee los tres estados de la materia. Sí, es el único. ¿El mercurio, pues? Ajá, o sea, no hay como otro material u otra sustancia que pueda estar en los tres estados. ¿El mercurio no Solamente puede? ¿Ve que el el mercurio mercurio no es se líquido, puede, ¿no? es líquido. Ajá, el mercurio hay que recordar que el mercurio es el único metal en estado líquido, es el único metal. Ah, Ujú. Lo que sí tiene aparte el mercurio, bueno, es un material, hay que considerar, no hay que olvidar que es un material muy tóxico. A mí me dijo un profesor que, por ejemplo, dice, no, si ustedes van a usar, no sé, ustedes seguramente pues utilizan eh, el desodorante, ¿no? Para, para que no huelan feo. Dice, pero yo les recomiendo que los desodorantes que ustedes utilicen no sean en aerosol, dice, porque dice que ese tipo de desodorantes tienen mucho mercurio, contienen mercurio, y pues el mercurio se tiene bien entendido que es un material tóxico, entonces, pues de preferencia evitar el contacto con él. Yo en algún momento, pues, lo llegué a tocar, ¿no? Cuando se rompe, por ejemplo, un termómetro, pues muchos, como que les da curiosidad ver cómo es su forma, ¿no? Porque como que es un líquido que no puedes agarrar, como que se te escapa de las manos y entonces
Eso te saca como de onda, ¿no? Pero pues no hay que evitar en la manera de lo posible pues el contacto físico con este tipo de materiales. Entonces, por aquí voy a poner una imagen que guardé, a ver, Un segundito. aquí está. Están comiendo los mosquitos. Ah, ok, los cambios. Ahí está. Sí, ¿verdad? Estos también son importantes. Entonces, estos son los cambios se estudian por lo general con el agua, porque el agua, como les menciono, es o prácticamente la única sustancia que puede estar en los tres estados de la materia. Entonces, existen cambios de cualquier fase a otra, y pues cada una tiene su nombre. Esto pues también como que lo deben de tener muy clarito, porque muy a menudo lo preguntan. Entonces, el, por ejemplo, vamos a empezar de este lado, donde está el líquido. Cuando yo paso de un líquido a sólido, el proceso se llama justamente así, solidificación. Y esto, bueno, pues es como cuando, por ejemplo, yo bajo la temperatura del agua y pues esta se cristaliza y se forman los hielitos, ¿no? Esa es la solidificación. Recordar que, por ejemplo, el agua se congela a una temperatura de 0 grados centígrados. Ese es como que el punto de partida. Pero pues también, o sea, mientras más vaya avanzando, mientras más vaya bajando su temperatura, pues las partículas se van a unir más y pues ese sólido va a estar mucho más durito. Entonces, como le mencionaba yo en esto de las escalas también de temperatura, cuando el agua alcanza los menos 273 grados bajo cero, se supone que ya entra en el cero absoluto. En el cero absoluto se dice que ya no existe un movimiento de partículas, o sea, ya no se puede producir la más mínima cantidad de calor y entonces, pues ya, como que todas las partículas se mueren prácticamente, o sea, las pocas que puedan moverse dejan de hacerlo y pues ese es de manera general el estado sólido. Entonces, el movimiento de líquido a sólido se conoce como, justamente dice aquí, solidificación. Ahora, de líquido a gas, bueno, para que yo pueda convertir un líquido a gas, se tiene también entendido que yo debo elevar su temperatura. Al elevar su temperatura, como que las partículas van a empezar a moverse, mucho más, y pues empiezan justamente a escaparse. Entonces, por eso se va formando un gas. Entonces, cuando yo convierto un líquido a un gas, vamos a decir que este proceso se llama vaporización o ebullición. En el caso del agua, hay que tomar en cuenta que esta va a hervir a los 100 grados Celsius. Cuando el agua alcanza la temperatura de 100 grados Celsius, comienza a hervir y se forma el gas. Ahí está. Ahora, bueno, vamos a regresar acá. El cambio de sólido a líquido se conoce, aquí dice fusión o derretimiento, pero más que nada se conoce como fusión. Casi cuando derretimos cosas, justamente cuando derretimos cosas, yo decimos que se fusionan, o sea, que se derriten prácticamente. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Bueno, pues para que un sólido pueda convertirse a líquido hay que aumentar la temperatura. Y eso está pues, como claro, ¿no? Si yo dejo un hielito en la luz solar, pues va a tener el cambio de sólido a líquido se conoce como fusión. Ahora, el cambio de gas a líquido, que es por ejemplo cuando nosotros obtenemos la lluvia, se conoce como condensación o licuación también. En algunos casos le dicen licuación. Pero más se utiliza el primer término, condensación, que es pasar del estado gaseoso a líquido. Y existe también, aunque es poco común, los cambios de sólido a gas. O sea, un sólido, o por ejemplo un hielito, se puede convertir en gas sin necesidad, sin necesidad de pasar por el líquido. O sea, de manera directa. Pero
Cristalización. Se apagó, profe. Entonces, como le estaba yo comentando, esos son los cambios. Se puede pasar del estado líquido al estado gaseoso sin necesidad de pasar por el líquido. Pero para eso, pues ya como que se utilizan procesos así más como industriales. O sea, ¿por qué? ¿Qué hacen? Por ejemplo, para pasar del estado sólido al estado gaseoso, como que esa cantidad de materia le dan un golpe tremendo de temperatura, que, o sea, hace posible que no sea necesario que, o sea, no sé, si voy a convertir un hielito, o sea, ese hielito ni siquiera se convierte en agua en estado líquido. Entonces, por grandes golpes de temperatura, ajá, ese hielito se convierte automáticamente en gas. Pero como le digo, o sea, es poco común ver ese tipo de cambios, sin embargo existen. A ese tipo de cambio de estado de agregación es al que nosotros vamos a llamar sublimación. Así se llama, ahorita se lo voy a mostrar. A ver dónde se me quedó. Ahí está. Entonces, ahí está. Sublimación. Pasar del estado sólido a gaseoso se conoce como sublimación, y regresar del gaseoso al sólido, que también se puede, se conoce como cristalización. Igual, ahí son golpes de temperatura que obtienen estas sustancias, pero muy bajas en este caso. Entonces, pasar de gas a sólido se conoce como cristalización. Cristalización. Y bueno, pues la manera más clara de ver el ciclo, este ciclo, bueno, pues es a través del ciclo del agua, ¿no? De cómo se van formando las nubes. Por ejemplo, el granizo se forma porque en las nubes obtienen temperaturas demasiado bajas, y eso hace que justamente se cristalicen las gotitas de lluvia. Entonces, por eso se forma el granizo. Y pero pues ya sabemos, ¿no? Una vez que están muy cargaditas las nubes, estas se rompen, se condensan y se forma nuevamente la lluvia, y se sigue repitiendo Pero, el por ciclo. ejemplo, ahí las nubes están en gaseoso, ¿verdad? Están en gaseoso, Y exactamente. pasan a sólido al hacerse granizo, Uh-huh. directamente sin Sí. pasar por líquido. Sí, de hecho, podría decirse así. Lo que pasa es que como que las nubecitas ya están cargaditas, haga usted cuenta que son como una especie de bolsa, y como que ya tienen contenidas esas particulitas de agua, nada más que por las bajas temperaturas en el proceso de la lluvia como que se van congelando, se van congelando. Pero pues sí, podría decirse que sí, pasan de gas a sólido también, o sea, sí, sí. Pero Ah, pues ahí es donde se observa más claramente el ciclo de los estados de agregación en el agua. Entonces, pues hasta aquí creo que vamos bien. O sea, esto más que nada es como una especie de repaso, nada más hay que tomar en cuenta las características. Ahora, si seguimos hablando de la materia, también vale la pena mencionar que la materia va a tener dos tipos de propiedades generales y propiedades específicas. Propiedades generales de la materia. Entonces, ¿cuáles son las propiedades generales de la materia? Pues son aquellas que como que tienen la misma, o sea, se presentan en todos los cuerpos. O sea, son características que se presentan en todo tipo de materia. Uh-huh. Y pues quizás las más mencionadas, o las que más hay que tener en cuenta, son las siguientes. El peso, ¿no? Esa es una muy importante. Aquí pues ya hay que tomar en cuenta que, o sea, ya hay que saber diferenciar una cosa que es peso y otra cosa que es masa, ¿no? Eso ah, creo que hay que tenerlo muy presente. El peso, no hay que olvidar que es la fuerza, es una fuerza que se genera a partir de la aceleración de la gravedad.
Ujú. Y que esta, bueno, pues es la que justamente produce la Tierra sobre los cuerpos. Que en su momento pues también se ve, ¿no? O sea, el peso me explica claramente por qué los cuerpos caen. Aunque realmente no es que los cuerpos caen, sino que se mantienen en una misma posición, o sea, se mantienen en el mismo lugar y cambian de posición, así es como se explica. Pero bueno, pues eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuál es otra propiedad general de la materia? Una de ellas se conoce como inercia. Uh-huh. O sea, esto también ya tiene que ver con leyes de Newton, esto de la inercia. ¿Y qué dice o qué explica la inercia? Que también vamos a ver un poquito más a detalle. Que los cuerpos siempre van a estar en reposo a menos que otra fuerza la mueva o la desplace. O que los cuerpos van a estar siempre en movimiento uniforme a menos nuevamente de que una fuerza actúe sobre él y la detenga. O sea que el movimiento es continuo si, Sí, no, si nadie la detiene. exactamente. De hecho, por ejemplo, es lo que les explico a los chicos. Si ustedes ustedes cuando van a jugar fútbol, les digo, patean un balón y pues va a estar avanzando, ¿no? Y aquí no es muy clara ver ese efecto, pero sí debería de suceder. O sea, un balón sí se detiene. Pero, ¿por qué ocurre esto? Bueno, pues porque existen fuerzas que se oponen al movimiento justamente de ese balón, que pues son las más claras podrían ser la superficie. Uh-huh. Por ejemplo, si está en pasto, pues el pasto va a impedir que siga avanzando la pelotita, y el viento, ¿no? El viento también genera una fuerza de oposición. Pero si yo fuera al espacio, si yo tuviera la libertad de ir al espacio y pateara mi balón, No se como detiene. en el espacio pues, está vacío, entonces ese balón se va a mover de manera infinita, o sea, no va a tener fin, o sea, se va a mover hasta pues, quién sabe dónde, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí sí no hay fuerzas, ni siquiera aire para detener su desplazamiento. Entonces sí, Si yo, por ejemplo, agarrar ese balón y lo suelto en el espacio, uh-huh. no le aplico ninguna fuerza, sino que solo lo dejo así estático, se queda ahí Ajá. suspendido. Se supone que debería quedar ahí suspendido. Uh-huh. De A hecho, menos por que la eso, gravedad de algo uh-huh. lo De atraiga. hecho, por eso, por ejemplo, los satélites, ¿no? Que se mantienen en órbita, justamente porque no se les está aplicando una fuerza, pero al mismo tiempo, como están, haga usted de cuenta, no realmente están muy en el espacio, sino que están cerca de la órbita de la capa terrestre, pues todavía hay como que cierta fuerza de gravedad que atraen a esos satélites. Por eso se mantienen Porque ahí. la Tierra se está moviendo, ¿no? Alrededor del Sol. Uh-huh. Y pues Sí, los sí, sí. satélites lo van siguiendo. Exactamente. Ahí, Sí, así. giran. Sí, sí, sí. Bueno, Que- entonces esa es otra característica general. ¿Cuáles son otras? La elasticidad. La elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? A la mayoría de los cuerpos yo les puedo aplicar una fuerza para deformarlos, uh-huh, pero estos van a regresar a su forma original, a su forma original. Claro, que todos los cuerpos tienen como que un límite, ¿no? Hay algunos que si se sobrepasa ese límite de fuerza, pues sí van a quedar deformados. Le aplico la fuerza dentro de los límites, por ejemplo, aquí a mi puntita, pues esta va a regresar a su forma original. Sí, sí, sí. Es la elasticidad. Esa es la elasticidad. Y otra que también, no por ser última, también deja de ser importante, es la divisibilidad. La divisibilidad indica que toda la materia se puede dividir. Toda la materia se puede dividir. Pero pues pues esto pues sí, como que ya lo debemos tener presente, pues porque ya sabemos que toda la materia está compuesta por átomos, ¿no? Entonces, independientemente del tipo de cuerpo u objeto que yo tenga, este puede ser dividido sin ningún problema, sin ningún problema. Entonces, este concepto, por ejemplo, de dureza, sería Mm, que la resistencia que pone el cuerpo frente a ser dividido. exactamente.
Muy bien, sí, así es. Así es. De hecho, aquí lo que sí entra todavía como propiedad general es la porosidad, como la había comentado. También la porosidad es una propiedad general, que ya habíamos dicho, ¿no? Que independientemente de qué tan unidas o separadas estén las moléculas o las partículas, siempre va a haber un espacio donde no son un espacio vacío, pues es la porosidad. De manera general, vendrían siendo las propiedades generales de la materia. Ahora, van a haber también propiedades específicas. ¿Y qué sabemos sobre las propiedades específicas? Bueno, son características que distinguen, dice ahí, a un cuerpo de otro, sin importar la cantidad o tamaño de la muestra. Son como una especie de etiquetas para ciertas sustancias únicamente, pero que esas, o sea, son solamente de ese tipo de materia y pues nadie más, ningún otro cuerpo las puede poseer. Entonces, aquí, dentro de las propiedades específicas, las que más se pueden nombrar, pues son una muy... O sea, todos los cuerpos van a tener un color y eso los va a distinguir de los demás. Pero, inclusive, ¿no? O sea, lo que se refiere también ahí es que puedo estar yo muy grande, puedo estar yo muy chiquito, pero mi color va a seguir siendo mi color. ¿Qué otra cosa? Pues no sé, el sabor, ¿no? En el caso de las frutitas, en el caso de los alimentos, o inclusive, ¿no? Luego probamos cosas que no deberíamos, pero también, o sea, todas poseen un sabor en específico. Y tampoco importa la cantidad de materia. Uh-huh. Un mango grande o un mango chiquito siempre va a tener el mismo sabor. Uh-huh. Y aquí ya hablando ya un poquito más, siendo un poquito como que más físicos, bueno, pues entran ya la densidad, uh-huh, el punto de ebullición y fusión. Por ejemplo, nosotros que estábamos hablando del agua, ¿no? Dijimos, el agua hierve a 100 grados centígrados y se congela a 0 grados, pero no significa que todos los materiales hiervan o se congelen a esa temperatura. Y la densidad que ya sabemos también es una relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. O sea, prácticamente la densidad lo que nos dice es qué tan pesado puede llegar a ser un cuerpo. Mientras más densidad posee, más pesadito va a ser. Y eso se ve, por ejemplo, muy claro cuando yo mezclo agua y aceite, ¿no? Que es un experimento bastante común hacer ahí con los chicos de secundaria. Cuando yo mezclo agua y aceite, se ve claramente cómo se presenta este efecto, el efecto de la densidad. Una vez que yo los lo primero que observo es que no se pueden mezclar, ¿no? Pero me voy a dar cuenta que siempre uno de esos dos líquidos se va a ir al fondo del recipiente y otro pues va a quedar arribita. En este caso, cuando yo mezclo agua y aceite, el más denso siempre va a ser el agua. El agua es más. Entonces, el agua tiene más cercanas sus partículas entre sí Algo más, ajá, podría decirse. y el aceite está más disperso. Uh-huh. Sí, Aquí sí, la sí. situación sería, ¿por qué no se mezclan? Sí, exacto. O sea, yo también he tenido a veces como que, o sea, ya de tanto hacer el experimento, a mí a veces también me entra la duda, ¿no? Bueno, a veces pues no solo interviene este aspecto de la densidad, a veces también tiene que ver otras características, como la solubilidad, que es la capacidad de los líquidos, sobre todo, para disolverse. Uh-huh. La tensión superficial, ¿qué otra cosa también? La viscosidad, eso también juega un papel. Entonces, como que ahí en el aceite son tantas características que es imposible que estas se puedan mezclar. ¿Cuáles Pero dijo? eso es
Solubilidad, tensión superficial, ¿y cuál otro? Ajá. Y viscosidad. Ah, De visco. hecho, esas también se podrían llamar características específicas. Ah, ¿también? Ah. Ajá, sí, sí, de hecho, sí. ¿Qué sería? Ahí sí no la entendí. Solubilidad, que son la capacidad de los cuerpos para disolverse, ¿verdad? Ajá, exacto. La viscosidad, ¿qué La, sería? vis la viscosidad, hágase de cuenta que es la capacidad que tienen las partículas de un fluido para viajar en el espacio. O sea, entre las mismas partículas existe un rozamiento. Uh-huh. Cuando el rozamiento entre partículas de un fluido es muy fuerte, ajá, o sea, hay mucho rozamiento entre partículas, se hace presente la viscosidad. Y eso, pues, o sea, lo podemos ver, por ejemplo, justamente en el aceite, ¿no? Como las partículas del aceite están en constante rozamiento, hace que su movimiento, su velocidad, como le había dicho, sea un poquito más lenta. Uh-huh. Como que entre las mismas partículas del aceite se impiden el movimiento. Fíjese Uh-huh. que bueno, mi mamá tiene una tienda y vende Ajá, aceite, vende ajá, refacciones para automotrices. sí, Y vende un tipo de aceite que se le llama aceite de transmisión. ajá, Y ese aceite es, ahí dice una medida SAE 250. Entonces, si uno saca ese aceite, es viscoso, ¿verdad? uh-huh. Sí, Entonces, sí, sí. ¿por qué es tan viscoso? Dice, bueno, me platicaba las personas que lo venden y todo, que porque a la hora que está caliente la Uh-huh. transmisión del automóvil o del camión, Ajá, lo que sea, necesita que como que se mantenga ahí para evitar el eso. rozamiento. Pero en Uh-huh. cambio, por ejemplo, hay otro que sería el SAE 40, pues imagínense 250 a 40, ¿no? Que ese es de Sí, sí, motor, sí. que necesita un nivel menor de viscosidad. Creo que ya más o menos la entendí. Sí, Entonces, sí, sí. como que se aferra a la superficie. Ajá, Y exactamente, se esto vuelve más lento. Sí. Por eso vemos que los líquidos justamente viscosos como que tardan a veces en caer, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otro? La miel, ¿no? La miel también es un material viscoso porque es como que muy lento su recorrido, o sea, va viajando muy lentamente, pero es justamente por su rozamiento de partículas. Y como usted decía, ese es muy buen ejemplo, eso de los aceites de los automóviles. Eso de los aceites está relacionado con lo de la prensa hidráulica. No sé si alguna vez he escuchado ese concepto. La prensa hidráulica es un experimento que consiste en conservar la presión sobre un. Entonces, ese asunto de la prensa hidráulica, que no sé, creo que ya no viene por acá, pero más o menos le platico, se utiliza mucho, es el fundamento de que, por ejemplo, funcionen los frenos de mi coche. O sea, haga usted de cuenta que en el freno hay un tubo que viaja a la coche. O sea, para tener un coche es un o sea, a veces uno se pone a pensar, ¿cómo es posible que solo con presionar un pedal, ajá, yo pueda detener un coche, ¿no? sí, bueno, Ah, súper pues ahí rápido. sí. Sí, exacto. O sea, si el coche tiene un peso muy grande, muy fuerte, o sea, lleva una fuerza y aparte como lleva una velocidad, pues sería casi imposible. Para detenerlo justamente se utilizan los frenos que están funcionando bajo el principio de la prensa hidráulica. En el principio de la prensa hidráulica dice, una fuerza una también muy pequeña. Acordémonos que la presión es la relación de la fuerza y el área. Uh-huh. ¿La relación de la qué? Y, ajá, lo voy a poner aquí. Presión, vamos a anotar la formulita. Y aquí es donde decíamos eso, ¿no? Ay, es proporcional o es inversamente proporcional. Ah, ah, sí, es cierto. Este es un ejemplo muy claro. Ya ni me acuerdo. Ajá, por ejemplo, aquí en la fórmula de la presión, este, Fuerza, dice fuerza sobre área. Ajá, área, es la relación entre la fuerza y el área. Uh-huh. área. Y así como se ve la fórmula, yo puedo deducir lo siguiente. La fuerza está como que arriba de la formulita.
Lo que significa que a mayor fuerza, mayor presión. Ajá. O sea, vamos a decir, la fuerza, ahí es donde se dice, la fuerza es directamente proporcional. La fuerza es directamente proporcional. Es decir, a mayor fuerza, mayor presión. Y eso pues como que tiene sentido, ¿no? O sea, siempre que yo aplique mucha fuerza sobre un cuerpo, pues va a estar más presionado, ¿no? Sobre una tecla, por ejemplo. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué dice también esa formulita? Que es inversamente, la presión es inversamente proporcional al área. Lo que significa que si aumenta el área, la fuerza, la presión va a disminuir. O si tengo una presión muy alta, significa que el área no es lo suficientemente grande. Es muy chiquitita. Así es como se explican este tipo de formulitas. Sí, sí, sí. Entonces, en el principio de Pascal, voy a buscar una imagen para que usted lo vea más o menos. Se compensa la presión sobre todo el sistema, sin importar que del otro lado haya un peso muy grande. Ahorita le voy a mostrar un dibujito que es, por lo regular, el más utilizado para explicar este asunto. Inclusive, por ejemplo, esto no solamente se utiliza en los frenos de los coches. Hay en la industria lo utilizan mucho en las cortadoras. También por ejemplo, en las fábricas de donde fabrican cosméticos, pues utilizan prensas para cortar justamente las tabletitas. Ahorita le muestro cómo es más o menos. A ver, está cargando. Ahí está. ¿Dónde se quedó? Aquí está. Entonces, este es el principio de la prensa hidráulica. Ahí está, más o menos. Entonces, haga de cuenta que esto es el funcionamiento de los frenos de los coches. Esta parte, la parte angostita que se ve aquí, haga de cuenta usted que es el pedal. O sea, es un área muy chiquitita y yo Sí. aplico una fuerza mínima, ¿no? Porque solo basta con que yo presione tantito con mi pie. Pero con eso, esa presión que se va a formar, se va a la fuerza en el área. Se va a formar una presión que va a ser íntegra en todo lo que está de color azul. O sea, la presión se va a conservar, va a ser la misma. Es Ah, no constante. manches, ¿en serio? Ajá, es constante en este sistema. Y entonces, Anda. con esa presión se va a producir, o sea, yo puedo producir la suficiente fuerza, ajá, para detener algo muy grande. Ah, yo no sabía eso. Qué horror. Ajá. Ahora, para que una prensa hidráulica pueda funcionar, este lo puede usted buscar como principio de Pascal, así se llama. Entonces, por ejemplo, por decir algo, ve que de repente los alumnos hacen este tipo de trabajos que son como manos mecánicas. Ajá, ¿Sí lo sí, has visto? ese es el principio. Esas manos mecánicas, pues, o ¿cómo le llaman? O como tractores y eso. Sí, sí, sí. Yo emito un pedal y que aquí puedo tener una jeringa, bueno, le puedo poner agua, ¿no? Chiquita, Sí, sí, sí. y la otra una Ajá. jeringota, Ah, y lo exactamente. va a levantar. Sí, yo por ejemplo con mis chavos hago una especie, he hecho también una especie de prensa, donde con una jeringuita, o sea, yo más o menos dibujo algo, hago algo como esto, se lo voy a mostrar. Voy a dejar de compartir tantito el archivo. Yo no sabía eso. Ah, con los chicos hacemos algo más o menos parecido a esto, como esto. Mire usted, esta es la que se ve en grande. Entonces, con una palanquita, que en el experimento viene siendo, como usted dice, la jeringa, yo puedo producir la suficiente presión para que esto se mueva, ajá, está como plancha, y pues con eso aplastan cosas así muy grandes, ¿no? Por ejemplo, la intención de ese experimento es hacer como una especie
cascanueces, ¿no? Sí, sí, no, Este, sí, sí, sí. ajá, Ay, ese es el principio de Pascal. En el caso de las jeringas, pues se utiliza agua. O sea, necesariamente para que eso se pueda funcionar, necesitamos un líquido. En esa parte, por eso se ve como de color azul, debe haber un fluido, debe haber un fluido. y el Pero, líquido debe ser viscoso. exactamente, a eso era lo que iba, ¿no? En el caso de los automóviles, pues ese líquido tiene que ser aceite, ¿no? Es un líquido. Por varias razones, ¿no? Justamente por lo que usted me había platicado hace ratito. Y aparte, pues porque si yo utilizo agua, o sea, sí, como usted me dijo, mientras más viscoso como que hace que se quede ahí, ¿no? Que no se salga. Si yo utilizara agua en este sistema, no, pues el agua se va de volada, ¿no? O inclusive se puede evaporar. Uh-huh. Además de que el agua pues podría oxidar el sistema, ¿no? Porque el sistema es metálico. Sí, Entonces, por eso se utiliza el aceite. Y así es como funcionan es un los aceite frenos. especial, es un aceite, creo que se llama Sí, líquido de frenos. sí, líquido de frenos, No exactamente. es igual al aceite Sí, hidráulico. no lo vamos a poder ver como aceite de cocina, ¿no? Sí, es completamente, es especial. Uh-huh. Ese es el principio de Pascal. Otra pregunta, profe, de lo que Uh-huh. acaba de comentar usted hace ratito. ¿Qué sería la tensión superficial? Ok. La tensión superficial es a usted de cuenta cómo las partículas están unidas sobre una superficie, ajá, y a partir de ellas, por ejemplo, o sea, un ejemplo muy claro de cómo funciona la tensión superficial es el hecho de que no sé si ha visto que los mosquitos, por ejemplo, uh-huh, pueden sostenerse sobre el agua, ¿no? O sea, uno se para en el agua y pues se va para abajo, ¿no? Pero hay algunos otros animalitos que tienen la capacidad de pararse sobre un líquido. O sea, la tensión superficial, haga usted de cuenta que es una propiedad justamente en los líquidos, de su superficie, que hace que el agua, por ejemplo, pareciera que está recubierta por una membrana. Uh-huh. O sea, es la propiedad que tienen los líquidos para producir una especie de membrana o de tela sobre su superficie, justamente. Como resistencia a ser penetrados, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Sí, sí, sí. Como la piel de los líquidos, se podría decir, ¿no? Por eso muchas veces dicen, ay, pues eso ya rompe la tensión superficial, pues ya lo cruza, ya. Ay, no. Bueno, yo no sé si sea cierto, pero escuché por ahí, ahorita que comentaba usted eso, que Uh-huh. hay un mar allá en, no sé si es Israel o dónde, que se Uh-huh. llama el Mar Muerto. ¿No se ha oído usted ese mar? Sí, 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 sí. Dicen que tiene, creo que mucha sal, o sea, es muy, muy salado. Ajá. Es tan denso, pero tan denso, que dicen que uno no se puede sumergir, sino que uno flota. Probablemente, ¿Ya había usted sí, visto eso? sí, Bueno, no sé si sea cierto, ¿verdad? sí, sí No he sé. escuchado. No he como que investigado muy a fondo, pero sí he escuchado y pues probablemente sí, Porque también pudiera suceder. es tan denso, bueno, tiene tanta sal y es tan denso que no puede existir la vida. O sea, ni las Ajá, plantas, ni exactamente. los Sí, peces, sí, nada sí. puede vivir ahí adentro. Pues probablemente sí, sí, sí puede ser posible. Igual y no flotar así sin necesidad de Pero sino que se sumerge moverse. de una manera más lenta, quizás, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, puede ser, puede ser. Ah, ya entendí que es la tensión superficial entonces. Ah, muy bien. Y es como la propiedad de generar una capita muy delgada, una especie de cama sobre la superficie del Pero, por ejemplo, a la solubilidad sí se le considera una propiedad específica de la materia. uh-huh, La sí, solubilidad también a la viscosidad, uh-huh, sí, también. pero no a la tensión superficial. También podría ser. Ah, sí, sí, también se le considera. Sí, sí, sí. Uh-huh. Ok, ok. Entonces, pues otra también que podríamos incluir acá es la maleabilidad. La maleabilidad, no sé si he escuchado ese término que esto es muy maleable o algo así. Eso está más relacionado con los metales, por ejemplo.
¿Qué es la maleabilidad? Es la propiedad justamente que tiene este tipo de materiales para ser deformados sin que se rompa. Por ejemplo, no es lo mismo jugar con el aluminio que jugar, por ejemplo, con el hierro, ¿no? O sea, si yo doblo una varilla de hierro, pues sí se va a deformar, ¿no? O sea, pero me va a costar mucho, que es más dura, ¿no? Tiene capacidades que impiden que se pueda romper. Pero, por ejemplo, el aluminio, o no sé, una hoja de aluminio de esas con las que envolvemos los alimentos, se lo puedo hacer bolita, lo puedo estirar, lo puedo romper, etcétera, etcétera. Y eso hace entonces que, por ejemplo, el aluminio sea un material muy maleable. Entonces, esa es la maleabilidad. Pero, pues, como le digo, cada material es específico, o sea, tiene un nivel de maleabilidad distinto de otro. Por eso lo vuelve una característica o una propiedad específica. Una pregunta, profe. Bueno, yo he escuchado de una propiedad que tienen, creo que es de la física ese concepto, que se Ajá. llama resiliencia, Resiliencia. Sí, sí, sí lo he escuchado. que según esto Casi no es. es No, para, no, no es. Ajá, sí lo escucho. es una capacidad de los, ahorita que hablaba usted de, ay, no me acuerdo qué concepto era, pero que podían regresar a su estado normal, Sí, no sé cuál sí, era, sí, sí. ahí era una de estas. Elasticidad, ¿no? Elasticidad. Sí, es muy parecido, de hecho. La Eh, resiliencia que regresan a su estado, pero hay como original. un tipo de crecimiento, ¿no? Sí, sí, sí. En el caso del hierro, cuando se vuelve acero, hay una resiliencia, ¿no? Sí, así es. No tanto Y una elasticidad. así es. Sí, 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 muy bien. Es eso, justamente. La resiliencia, perdón, es la capacidad que tiene un material para absorber energía elástica, así se dice, absorber energía elástica, y que pueda ser deformado, pero volver a su forma original. Siempre. Pero en Sí, el momento, o sea, la diferencia entre la resiliencia y la elasticidad vendría a ser que hay un crecimiento, o sea, que se vuelve más duro, ¿no? sí, O que se eso vuelve podría más ser. firme. Sí, sí, sí. Sí, porque de hecho no es no es lo mismo, pues. Sí hay una diferencia. Eh, es que, por ejemplo, en el caso de la elasticidad, o sea, yo sí puedo deformar un cuerpo, pero en la mayoría de los casos rompemos ese límite. Entonces, no sé, por ejemplo, la plastilina, ¿no? O sea, yo la puedo estirar, pero hasta que no vuelva a aplicar una fuerza, ella ya se va a quedar así. O sea, ya no vuelve a su forma original. La resiliencia sí tiene esa característica. La resiliencia podría ser más específico, por ejemplo, en una liga, ¿no? Una liga yo la puedo estirar, pero la suelto y vuelve a su forma original. En la elasticidad no ocurre eso. En la elasticidad, por lo general, así como lo deformas, así se queda. Mm. Ujú. Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Ujú. No, estuvo bien impresionante eso de la presión, Sí, no. eso está increíble, ¿eh? La verdad, sí. Sí, sí, sí. Entonces, es un fundamento básico para el funcionamiento de muchas cosas. Por ejemplo, las planchas también. Ya ve que a veces llevan los coches al taller y hay algunos pues, que ya están como que muy sofisticados. Lo suben a una planchita y, o sea, basta con una palanquita a veces para que se pueda ir elevando el coche. Como el gato hidráulico, ¿no? Justamente. En el gato hidráulico, cuando usted cambia su llanta, apenas y aplica una fuerza en esa palanquita y pues se levanta el coche. O sea, se genera la suficiente Yo fuerza. pensaba que esa prensa que levanta el coche tenía algún Uh-huh, tipo como de bomba o de algo que le generaba más fuerza, ¿no? uh-huh. Sí, no, No no, es algo meramente, netamente mecánico, ¿no? así es. Es, la verdad, como que no se cree, ¿no? O sea, ¿cómo es posible, no? Que apenas con la fuerza de mi bracito yo pueda levantar un coche. Pues, así es más o menos. O sea, hablando, si pudiéramos hacer quizás una analogía de esto, la podríamos hacer con las poleas, ¿no? Ah, pues sí. Ah, Uh-huh. no, sí, sí, es cierto. Una polea, más o Que menos. tiene todo que ver con eso. Sí, sí está medio loco a veces, increíble, ¿no? Pensar que sí se puede, pero sí se puede.
Entonces, hasta aquí creo que vamos bien, ¿va, profe? Sí. Ok. Bueno, entonces, hablando justamente de la, pues no tenemos que pasar por desapercibido el estudio de los átomos, ¿no? Los átomos, pues, sabemos que son el punto de partida de la formación de todas las cosas que nosotros conocemos. Entonces, ¿qué es el átomo? Pues es una partícula indivisible de la que están formados todos los cuerpos. Entonces, hay hubieron muchas teorías, inclusive desde la época de los griegos ya existían algunas ideas sobre conocer de qué estaban hechas las cosas, ¿no? Anteriormente habían dos teorías. Una fue propuesta por Aristóteles y la otra fue propuesta por Demócrito. O sea, yo supongo que sí lo escucharon. Y Demócrito fue el que descubrió el átomo, ¿no? Sí, inventó de hecho a él se le atribuye más. Ajá. Aristóteles, ¿qué decía? A él se le atribuye la teoría, así la teoría continua de la materia. O sea, él que decía que todas las cosas se podían dividir, pero de manera infinita. O sea, que siempre, por muy pequeña que tuviera yo mi partícula, la iba yo a poder seguir dividiendo. Entonces, iba a ser como, pues obviamente iba a ser como una especie de sistema donde nunca iba yo a terminar de dividir algo, nunca iba yo a terminar de dividir la materia. O sea, él decía que siempre iba a haber algo que yo iba a poder dividir. Sin embargo, Demócrito fue pues, la contraparte, ¿no? Demócrito dijo lo contrario. Él propuso justamente la teoría discontinua de la materia. discontinua. Es decir, que no, él decía no, o sea, sí puedo dividir la materia, pero voy a llegar hasta un punto donde va a ser imposible hacerlo. Y es por eso justamente que a él se le empieza a atribuir el descubrimiento del átomo. De hecho, anteriormente en la época de estos señores, pues se creía que de manera general, que las cosas era donde decían, ah, pues todas las cosas están formadas por 4 elementos, ¿no? Que agua, tierra, Eran 4 elementos, sí, no eran sí, 118, ¿no? Que tiene la tabla sí, periódica. exactamente. Ellos decían, todas las cosas están compuestas por esos 4 elementos, agua, tierra, aire y fuego, así como el avatar, ¿no? Y Sí, inclusive también más adelante también los chinos hicieron propusieron esa teoría, nada más que ellos decían que no eran 4 elementos, ellos sumaron el metal, ellos sumaron el metal, pero pues no, ya más adelante se fueron haciendo estudios y se fue demostrando que pues, a pesar de que sí sus ideas eran muy claras y algunas muy correctas, pues sí había mucho que estudiar ahí. Entonces, es justamente donde se van formando todos los modelos atómicos. Y aquí es pues donde hay que Entonces, recordar. profe, ¿quién fue el que descubrió el átomo? ¿Demócrito o este señor John Dalton? Pues es que en el caso de Demócrito fue más que nada como una especie de hipótesis, más o O menos. sea, él O hizo sea, la teoría, pero no le puso nunca nombre. lo comprobó. Ajá, nunca lo comprobó. Ah, ok. Él nomás propuso la hipótesis, pero ya fue realmente John Dalton el que... Esos griegos, ¿no? O sea, sin Sí, no, nada no de tiene realidad cómo le átomos, ni pensaban. experimentos. ¿Cómo teorizaban todo eso, no? Bastante, ¿no? O sea, pensaban a un nivel así como que Ah, cabrón. muy, muy, muy fuera de lo normal. Sí, la verdad. Entonces, sí, ya fue después de muchos años, ¿verdad? Cuando ya se hicieron estudios un poquito más concretos sobre el átomo. Y, pues, o sea, sí, así lo podríamos decir, que, perdón, este señor, Demócrito, fue el creador de la hipótesis, pero ya los científicos, ya un poquito más de nuestra época, fueron los que lo comprobaron.
Entonces, el primero, justamente, el primer modelo, el que podríamos mencionar es justamente el que usted me dice, el de John Dalton. Ah, ok. Este señor decía que, de manera general, que cada átomo... ¿Esto se ve en física, profe? Se ve, o sea, se supone que lo debemos de ver, sí lo debemos de ver, sí se ¿O, ve. o se Sí ve se ve. más en química? Es más químico que físico, Ajá. pero, por ejemplo, como nosotros más adelante vamos a ver lo del modelo cinético de partículas, Ah, ok. pues necesitan como que también el fundamento de Ver esto. átomo para saber de dónde sale eso de las partículas. Entonces, bueno, yo no me había dado cuenta, pero entonces hay mucha relación entre la física y la química. Sí, bastante. Por eso le digo, este, por ejemplo, todo lo que hemos visto hasta ahorita, o sea, es algo que va de la mano tanto en física como en química, porque nosotros en física también vemos esto de los cambios de estado de agregación, pero eso también lo ven o lo tienen que ver en química. Ujú. Sí, 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 van muy de la mano. A pesar de eso, pues sí, por ejemplo, ya lo de química, ya lo que es como que más exclusivo, ya es la formación de las mezclas, ¿no? De las sustancias, que los tipos de enlaces y las nomenclaturas, eso sí, la verdad ya es otro rollo. A mí siempre como que me causó lata eso, de andar nombrando. Fíjate, profe, que yo, bueno, también estoy estudiando química, porque es Ajá, eso que voy a dar, también voy a dar química. sí, sí, sí. Y a mí se me dificulta muchísimo más. No sé si es la manera en cómo usted enseña las matemáticas o la física, pero sí, ay, no, 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 sí. No, y honestamente a mí también se me complica. En su momento sí di química para secundaria, pero pues sí era un rollo. O sea, he tenido que estar eh, pasando para poder dar la clase, porque sí es otro rollo. A la verdad sí es como otro lenguaje, ¿no? sí, exactamente. Ujú. Pero bueno, entonces el primero, ya como usted me dijo, fue John Dalton. Él decía que el átomo era una esfera sólida e indivisible. Y existe un átomo distinto para cada elemento. Era lo que él decía. O sea, él nomás dijo, o prácticamente, los átomos son como pequeñas esferitas que son así, o sea, compactas, ajá, y que no se pueden dividir, pero para cada elemento hay una esfera distinta. O sea, hay diferentes tamaños, diferentes colores, quizás. Uh-huh. Ahora, los átomos, también mencionó, los átomos de un mismo elemento tienen las mismas características. O sea, si hay esferas distintas dependiendo del elemento, pero si yo junto esferitas del mismo elemento, todas van a ser iguales. Ese fue el primer modelo y por eso justamente ya a él como que sí se le atribuye el descubrimiento del átomo. Ahí está. Ok. Entonces, posterior a ello, ya viene este señor, que yo creo que usted también se acuerda, J. J. Thomson. Ah, sí, Thompson. Este, Creado. pues ya básicamente ¿Quién a era, él, quién era el que su modelo atómico era un budín de pasas? justamente, ¿Es el Thompson? ajá, Ah. este señor. Ah, entonces Dalton, que era como una canica. Ajá, exacto, como una canica, nada más, una esferita. Uh-huh. Pero pues ya viene Thompson y bueno, lo vamos a poner así, ¿no? Justo para que se entienda. Así el Se budín. le atribuye el modelo del budín de paz. Ah, ya me dio hambre. Ahorita voy a ir por un pastelito. Sí, a él se le atribuye este asunto, o sea, a él lo que más como se le hace honor es que fue el descubridor del electrón. Uh-huh. Entonces, ¿qué decía? Que el átomo era una esfera de carga positiva sobre la cual
se encuentran distribuidas, pequeñas partículas semejantes, y por eso decía semejantes a una masa. Estas partículas son de carga negativa. ¿Cómo descubrió eso? Él básicamente descubrió al electrón. Ajá. Nada más que pues todavía habían inconsistencias en su teoría, porque él decía, es una esferita y sobre ella están los pequeños electrones. Uh-huh. Entonces su modelo pues era más o menos así, era una esferita justamente con otras más chiquititas. O sea, esa masa azul, esa grande que se ve ahí, era justamente la parte positiva. Él decía, todo eso tiene carga positiva, y con esas pequeñas cargas negativas que se ponen sobre ella, se neutraliza el átomo. Se neutraliza. Porque está en un estado como de qué, de equilibrio. Ah, exactamente. O sea, se supone que todos los átomos, o sea, el planteamiento de ellos es que los átomos siempre se encuentran en equilibrio. Para él, decía, esta carga positiva pues sí es muy grande, pero los chiquititos, las partículas chiquititas, tienen carga negativa y compensan esa carga, y por eso se compensa. Lo que se me hace a mí muy cañón es cómo descubrió eso. O sea, Y no, o sea, sí, eso sí. tipo de experimento haría. Hacían experimentos. De hecho, el de él sí no estoy realmente seguro, no pues como mucha atención en ver cómo hizo sus experimentos. Estaban dedicadísimos a ello, ¿no? O sea, no trabajaban en otra cosa más que en eso. Entonces sí, el descubridor del electrón. Y pues ya más adelante viene a demostrar otras cositas este señor, que yo creo que también conoce usted. ¿Bohr? No. Ernest Rutherford. Ah, no, Rutherford. Ernest Rutherford. Ese me confundo mucho. Ese fue... no. ¿Quién no era el que dijo que tenían unas órbitas alrededor? O sea, este fue el que dijo que no, que realmente los electrones no estaban pegaditos a la masa positiva, alrededor de ese núcleo, ajá, pero como giran los planetas alrededor del Sol, o sea, si hay un espacio entre ellos, entre esas partículas. O sea, no sé si alguna vez usted vio, por ejemplo, la caricatura, la del Jimmy Neutron, y ve que ahí salía una especie de, en cada corte aparecía como que Un átomo, sí. un atomito, ajá, ese es el modelo de Rutherford, ajá. Entonces, ¿cuál fue su descubrimiento? O sea, él básicamente descubrió el protón, pero quizás a lo que más se le da importancia es al hecho de decir que los electrones giran alrededor del núcleo. O sea, los electrones giran alrededor del núcleo como los planetas lo hacen alrededor del Sol. Ese fue su planteamiento. Ah, bueno. Entonces, Bohr, ¿qué fue lo que dijo? Pues que no fue eso, lo de Bohr, ¿no? Lo que hizo Bohr, sí, también ya sigue relacionado con esto. De hecho, es muy parecido. Pero lo que Bohr añadió a este asunto es que, o sea, sí giraban en órbitas, nada más que las órbitas, él dijo, las órbitas de los átomos son circulares. Y tienen la capacidad de brincar de un nivel a otro. Eso fue lo que dijo. O sea, Rutherford nomás dijo, hay pequeños electrones girando alrededor del núcleo. Pero Bohr dijo, no solamente eso. Primero, las órbitas son un poquito circulares, no son tan elípticas como las planteaba Rutherford.
Y por la interacción de la materia, esos electrones pueden brincar de un nivel a otro, es lo que decía. Él eh, hizo su fundamento a partir del estudio del hidrógeno. Él hizo experimentos con el hidrógeno porque es justamente el elemento como que más básico, ¿no? El más fácil de trabajar. Entonces, él dijo, las órbitas de los átomos tienen forma circular y se exponen en niveles. Se exponen en niveles. Y, o sea, pues lo que él añadió, como le digo, es que dijo, pues tienen la capacidad, tienen la capacidad de poder compartirse. Ah, ok. Uh-huh. Pero él ya descubrió esto de que se pueden compartir solo en la masa exterior o todos. Ajá, en la masa exterior, no entre sí. Más así como que hay esos electrones pueden brincar y formar otras mezclas ¿no? Por ejemplo, con el agua, ¿no? Se mezclan sus electrones y por eso se Sí, forman. está un átomo y el átomo tiene 10 electrones, ¿no? Uh-huh. Por ahí no sé cómo perdió uno, entonces está cargado de Uh-huh. la positiva, ¿verdad? Sí, así De es. la positivo. Entonces él quiere como que, ¿cómo se puede decir? Equilibrarse. Entonces Eso, me. mezcla con alguien más, ¿no? Para, Uh-huh. Sí, sí, sí. ahí es que Uh-huh. se forman las mezclas y los compuestos. Uh-huh. Así es. Sí, ahí sí ya eso como que ya es más asunto de la química, ¿no? O sea, Ah, ok, ahí es es donde de entra más química. la química. En eso de mezclas, sustancias, compuestos, ahí entra más el estudio de la química. Y bueno, pues entonces, una vez que ya más adelante, o sea, estos son como que los que más, eh, los más vistos, ¿no? Pero también ya en algunos casos se hace o sea, la idea de este nuevo modelo se conoce, el de Schrödinger, así se llama. Ah, el inventado Schrödinger. Es el del gatito, ¿no? Pero ese es ya es como un tipo, una cosa bien rara, ¿no? Ya el átomo Sí, 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 por eso, de hecho, casi no como que no se enseña. sí, 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 sí. O sea, este nuevo modelo atómico, sí, como usted dice, está medio raro. Está medio raro. Ahí decía que realmente no era, ¿no? Ahí dice que realmente los electrones no están dispuestos en órbitas, sino que más bien, o sea, sí existen las órbitas, pero esos electrones se encuentran en espacios dentro de las órbitas. O sea, es como una especie de gas, ¿sabe usted de cuenta? Y que donde quizás pueden estar marcadas las órbitas, pero los electrones no específicamente tienen que estar sobre la órbita, sino que también pueden estar en espacios separados de ellos. No necesariamente deben estar en órbita, sino que también pueden estar en esos espacios de gas. Uh-huh. O O sea que, sea, más que nada no digo gira- son órbitas, sino que son regiones, son regiones. o sea que no Uh-huh. giran alrededor del Sol, como digamos, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, Están ahí como más que órbitas son espacios. Voy a buscar una imagen para que. sí, ya lo he visto, no, estaba bien, desgraciado. Ahí Sí, ya se mete él en, ¿qué es eso? ¿Física cuántica? sí, exacto. No, sí, es otro rollo, ¿no? Sí, por ahí, fíjese que yo estaba dándole cursos a un niño que iba a entrar al Ictus y le metí Ajá. un artículo de estos, de los modelos atómicos. Y Uh-huh. venía lo de Schrödinger. Ay, no, me espanté. No, sí, sí, está Yo medio. entendía, ya me puse a estudiar, estudiar, estudiar. Y para poder entender la cuántica me metí a ver a, ¿cómo se llama? ¿A Einstein? Ay, no, estuvo Uh-huh. muy cañón. Estuvo muy cañón. Sí, no, sí. Sí, Sí, sí. eso está increíble. O sea, yo siento que actualmente como que ya debería de incluirse un poquito más el estudio de la relatividad y todo eso, porque también está muy, muy interesante.
Entonces, ese es más o menos el modelo atómico de Schrödinger. Entonces, como usted puede ver, ya no son tanto como que órbitas, sino que son regiones. Esas El que que yo había parecen visto como... era el que dice ahí órbita C, órbita P, el de al lado. Ese que Ajá. Ah, sí, este es es también que muy... yo había visto. Pero este otro que Ujú. me comenta usted está medio raro, ese sí nunca lo había visto. Sí, yo la verdad tampoco he hecho como que mucho estudio sobre ese específicamente, pero sí, actualmente se supone que es el más aceptado. Que ya no son, además de ser órbitas, son regiones, o sea, no son ya tanto órbitas, son regiones orbitales. Y, o sea, el átomo, pues no necesariamente tiene que estar ahí en el circulito, o sea, puede viajar o puede estar presente en toda esa región. Ujú. Ah, no manches. No, de qué Sí sabe. está, ya está medio denso, ahí sí ya no. Ajá. Pero ese por lo general, le digo, ya a nivel, ahorita a nivel secundaria, pues casi no se No, toca, pues, o no sea, ven de los Schrödinger. chicos llegan, sí llegan al conocimiento hasta el de Niels Bohr. Ah, no. Ujú. Sí, sí, sí. Que también, pues sí, es como que todavía aceptado. Claro, claro. Y pues ya a partir de ello es que justamente se nombran las partículas atómicas, ¿no? Ya se puede hacer como que un concentrado de estas. Y pues para eso vamos a hacer yo creo una tablita. Entonces ya sabemos que en cada átomo, independientemente del elemento, vamos a tener un tipo de carga y el nombre, ¿no? Entonces, cuando la carga es positiva, estamos hablando del protón, ¿no? Si la carga es negativa, estamos hablando del electrón. Y existe también la partícula neutra, ¿no? El neutrón. Tipos de carga con su nombre. Entonces, la carga positiva es el protón. Y bueno, pues tener en cuenta que ya sabemos que en cada átomo hay un núcleo. En ese núcleo es donde se ubican los protones y los neutrones. Y alrededor de ellos pues están girando los electrones. Ahora, cuestiones de masa y todo eso, el protón y el neutrón tienen la misma cantidad de masa. Ah, ok. Uh-huh. Tienen la misma cantidad de masa. El electrón es la partícula con menor cantidad de masa, la partícula más flaquita, si pudiéramos decir así. Pero en cuestiones de carga, porque una cosa es masa, otra cosa es carga, pues el protón y el electrón tienen la misma cantidad de carga, por eso es justamente que están neutros, pues todos los átomos. El neutrón, pues ya sabemos que no la tiene, entonces ahí en esa parte pasa por desapercibido. Uh-huh. Entonces, el protón y el neutrón tienen la misma carga y el electrón tiene menos, perdón, tiene la misma masa. Comentando, así funciona. El protón y el neutrón tienen la misma masa y el electrón es el más ligero, es el más ligerito de los tres. Pero en cuestiones de carga, el electrón y el protón tienen la misma cantidad y justamente por eso es que cada átomo está neutralizado. Entonces, el protón y el electrón se neutralizan a sí mismos. Sí, así es. Sí, por eso es que si eso no sucediera, pues como que nosotros estaríamos compartiendo átomos a cada rato. Ya, bueno, aquí existen otros fenómenos por los cuales se pueden compartir justamente esos electrones, pero hay muchos métodos. Uno de ellos el más conocido quizás es el método de fricción. O sea, cuando existe fricción entre dos cuerpos, se empiezan a compartir esos electrones.
Pero si un cuerpo se mantiene en reposo, todos sus electrones van a estar neutralizados. Por eso se genera la electricidad, ¿verdad? Por la fricción. Exactamente, exactamente. Ah, entonces la fricción genera la electricidad. Esa es una forma. Por eso de repente es que ustedes, aquí es donde ya se empiezan a ver, por ejemplo, experimentos de electricidad o de electromagnetismo, ¿no? Y se entiende por qué, por ejemplo, a veces que tocamos a alguien o tocamos un metal, nosotros empezamos como que a sentir toques, ¿no? Sí, a veces damos toques, sí, cierto. Pero Eso es porque no estamos justamente, moviendo. ajá, eso ocurre ya porque un cuerpo está cargado eléctricamente. O sea, o yo ya tengo suficiente, o muchos electrones, o no los tengo. Y por eso ocurre como que ese chispazo de repente cuando tocamos a otra Entonces, persona. profe, por ejemplo, una presa hidroeléctrica, por medio del paso del agua, las turbinas y todo eso, lo que quiere es generar fricción Exactamente, para, sí. para almacenar electricidad. Sí, uh-huh. Ah, Sí, o sea, en el caso de las prensas hidráulicas, justamente como usted dice, el agua, eh, por su fricción, por su movimiento, genera un movimiento mecánico. O sea, la energía hidráulica, que es la energía producida por el agua, se convierte a energía mecánica. Y es posible por eso que esas turbinitas. Entonces, por efecto también de fricción, esas turbinitas empiezan a generar energía eléctrica. Y aquí es donde ya también está lo de la ley de conservación de la energía, ¿no? Que es el hecho de decir que no, que todas las energías no es que se estén perdiendo o se estén ganando, sino que más bien se están transformando de una a otra. Es la ley de la conservación de la energía, que es justamente lo que creo que viene más adelantito. Pero entonces, de manera general, esto es lo que hay que tener muy claro, es eso, de los átomos, eso sí lo hay que tener muy presente, de su composición. Por aquí creo que no. qué fuerte está esto. Sí, está. Yo aquí ando de preguntón, no me vayan a preguntar de los chamacos. No, ya. Sí, no, y es que sí es muy normal, ¿no? Que ellos preguntan, bueno, ¿y por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? No, pues, pero pues ya más o menos se tiene la idea, ¿no? Entonces, pues voy a revisar bien para ver con esto qué menos. Sí, ya, o sea, esto que estamos viendo, profe, no sé si usted tiene ahí a la mano La guía, el literario. sí, aquí la tengo. Ok. Eh, pues aquí lo que estamos más que nada conociendo es las primeras dos partes, ¿no? Las características y propiedades, los modelos atómicos y partículas subatómicas. O sea, de manera general, esto es como que lo que hay que comprender. Ya lo Ahora, de sustancias, esa es química, ¿no? eso ya es química, ajá. Y lo de enlace químico, pues sí, ¿no? O sea, Química, pues sí. entonces, ya después de eso, Energía. viene el estudio de la energía. Eh, Ahí primero habla sobre la conservación y transformación de la energía, pero yo creo que eso lo vamos a ver una vez que ya hemos visto lo demás. Vamos a empezar mejor, yo creo, con movimiento, ¿Sale, sale? caída libre, fuerza y todo eso. A ver hasta dónde podemos avanzar. Pues como puede ver, esto es menos, esto es mucho menos. Ya. Sí, la matemática sí está largo. Y ese sí está más extenso. Bueno, lo que estaba yo platicando con estas personas es que creo que el programa está mal planteado, es demasiado, no se puede ver en una semana. Sí, claro, sí, sí, sí. Yo creo que lo que voy a hacer es como grabar videos Uh-huh, cubriendo todos estos temas. uh-huh. A los chavos, pues para saber más, mire este video. No Sí, sé, exacto. Sí, 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 para ir complementado, porque sí, va a ser un no va a poquito de poder. tiempo. Uh-huh. Bueno, entonces, vamos a ver un poquito de movimiento. Entonces, en el caso del movimiento, pues es por lo general cuando nosotros ya estudiamos lo que es el
¿qué diferencia existe entre la cinética y la dinámica? Ok. Perfecto. Ahorita es lo que le voy a explicar. Entonces, cinemática y dinámica son ramas de estudio de la mecánica. De hecho, también ahí entra la estática. Esa es Son otra. como que las tres, ajá, son las tres áreas de estudio de la mecánica. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ellas? La cinemática va a estudiar todo lo referente al movimiento, todo lo que tenga que ver con movimiento, pero sin tomar en cuenta sus causas. Es decir, yo voy a estudiar el movimiento de un cuerpo, pero no me interesa ahorita que lo produjo. Ah, bueno. ¿De quién se va a encargar de esa parte? La dinámica. Ah, ok, ok, ok. Pues, la dinámica, pues dicho ya en un lenguaje un poquito más entendible, pues estudia las fuerzas, es decir, todas las fuerzas en movimiento. Entonces, el estudio de las causas, ¿qué provoca? La dinámica estudia las fuerzas Ajá. y la Y cinemática la sobre el cinemática, movimiento. solo el movimiento. Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces, pues por eso prácticamente en cinemática se estudia todo lo que es eh, qué velocidad, qué aceleración, eh, y todos los tipos de movimiento, ¿no? Porque también ahí entra, por ejemplo, el movimiento circular, este, otros conceptitos. Pero en la dinámica básicamente voy a estar estudiando todo lo que se relaciona con fuerzas. Sí, como que creo que vectores les dicen algo así, ¿no? Ajá, ajá. De hecho, también vectores, de manera general, se estudia en ambos casos. Ah, Vamos a estudiar en ambos casos. Uh-huh. Entonces, eso es justamente lo que quisiera yo primero analizar ahorita en lo que nos queda de tiempo. Entonces, para empezar, ¿qué es el movimiento? El movimiento se va a definir así muy rápidamente como el cambio de posición de un cuerpo en el espacio. Es únicamente el cambio de posición de un cuerpo en el espacio. Uh-huh. Y pues aquí lo que hay que tomar en cuenta también, como usted me estaba mencionando ahorita, es el estudio de vectores. Porque algunos conceptitos, algunos fenómenos físicos se representan justamente por medio de vectores. Entonces, ¿qué es un vector? Bueno, un vector vamos a poner aquí, es una línea recta que posee magnitud, dirección y sentido. Ah, sí, había yo visto eso. Qué horror. No, Ese es el vector. Una línea recta que posee magnitud, dirección y sentido. Y bueno, pues ya sabemos que pues con una flechita. la magnitud es la intensidad con que va la fuerza, ¿no? La magnitud es como que su medida, Ah, la medida. Es un dato numérico. ok. Ahora, aquí, por ejemplo, se puede diferenciar, o se puede ver porque aquí dice dirección y sentido. O sea, no es lo mismo dirección que sentido. Dirección, haga usted cuenta que es la pura línea. O sea, su dirección es esta línea, podría yo decir. Pero el sentido me está diciendo específicamente hacia dónde va dirigido. Hagamos de cuenta entonces que la dirección solo es una línea sobre la que descansa mi vector, pero el sentido ya me va a decir, pues este vector se dirige hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. O sea, la dirección solo es una línea sobre la que descansa el vector. Uh-huh. Sí, solo es la pura línea. Ajá, es como aquí, ¿no? Haciendo una analogía aquí, por ejemplo, con las calles. Pues la dirección, pues mi dirección es Quinta Calle Sur Oriente, ¿no? O sea, ese es el nombre de mi Ah, calle. Es mi ah, calle.
pero Entonces, yo no sé hacia dónde va, ¿no? Si yo voy con mi cochecito, yo no sé el sentido. Ah, pero pues aquí donde vivo yo, van hacia arriba los coches. Ah, pues, pero tu dirección es otra. profe, le ganó usted a Julio, profe. Explica eso, el Julio, profe. Ya había visto había estudiado esto de movimiento, lo que Ujú, es el vector, lo que es magnitud, dirección y sentido, y no, me preguntó una alumna, me preguntó, ujú, profe, ¿y qué diferencia hay entre dirección y sentido? Y yo le dije, pues la dirección es para dónde va, y el ujú. sentido también. No, no se lo pude explicar. Es que yo me basaba en videos de Julio Profe y de otros profes que están en No, YouTube. así es como debe ser. Entonces, prácticamente la dirección es la calle, en la pura calle, el sentido ya me dice hacia dónde me voy a ir, hacia dónde tengo que desplazar. Entonces, ese es el vector. Y entonces se utiliza aquí mucho el vector porque muchas magnitudes se miden o se representan a través de vectores. Entonces, van a haber cantidades escalares y cantidades vectoriales. Ok.
¿Tiene usted clases ahorita, verdad, profe? Sí, sí, prof. Entonces, Vale. Entonces lo dejamos ahí si quiere, para que no... dale, le agradezco mucho, prof. Entonces Y que ya para le no llegar contesto tarde más a a las la clases. mañana. Órale, pues. Profe, cuídese usted, que usted tenga buen día. Igualmente, gracias.